Me da mucho gusto saludar en este espacio a Salomón Chertorivsky, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, porque va a participar en una Expo Mundial Astana en la 2017, que es fundamental porque creo que de alguna forma necesitamos estar conscientes del tránsito de nuestro país y de la humanidad en general hacia energías limpias, hacia energías además de todo que puedan ser renovables. Esto de estarse peleando por el petróleo ya es algo viejo y aunque haya personajes como el señor Trompudo que no creen en el cambio climático, pues creo que lo estamos viviendo, ¿no? Hemos tenido uno de los veranos más raros en la Ciudad de México y en todo el país, sin duda. Y este asunto de la transición energética, desde utilizar energías alternativas, la energía eólica, la energía solar, entre muchas otras, por supuesto, me parece el utilizar etanol, que se puede también producir. Hay un proyecto piloto de Shell extraordinario de la producción de etanol a través de algas que tienen una capacidad de reproducción impresionante. Pero bueno, el que va a participar en el asunto es Salomón Chertorivsky, a quien saludo con gusto. Salomón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estimado Francisco, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio y creo que has hecho un resumen extraordinario. Oye, cuéntame un poquito, mi querido Salomón, ¿de qué se trata este asunto? Mira, se está llevando a cabo a lo largo de estos meses en Astana, Kazajstán. Ahora sí que para el auditorio, al otro lado del mundo, lo que era una de las repúblicas exsoviéticas, es un país muy grande en territorio, el noveno más grande del mundo, se encuentra al sur de Rusia y colinda también con China. China se encuentra al este de Kazajstán. Bueno, en Astana se está llevando a cabo la Expo Mundial 2017, estas exposiciones en donde con algún tema se juntan todos los países del mundo para mostrar lo que se está haciendo, cuál es el futuro. El tema de esta exposición son energías limpias y dentro de el foro se está llevando a cabo toda una discusión sobre el futuro de las energías. Me invitaron como parte de la Ciudad de México a formar el consejo directivo de este foro de discusión y me invitaron en esta semana, estuve allá para dictar una conferencia con respecto a la importancia y el papel que juegan las ciudades en materia de cambio climático, como decías, y de consumo de energía, porque somos las ciudades ya quienes consumimos en el mundo casi el 70% de toda la energía y somos las ciudades las que generamos más del 70% de los gases con efecto invernadero. Así que, como bien decías, más allá de lo que piense el señor Trump, que no cree que exista el cambio climático, aunque ya está científicamente comprobado, más allá de lo que todavía algunos países no le quieran entrar con ganas, la responsabilidad que podemos asumir las ciudades, Francisco, va a ser fundamental en los siguientes años. Ahora, dentro de todas estas opciones, Salomón, ¿cuál crees que sería una opción viable realmente en el corto plazo? Este tipo de opciones no son viables porque son inversiones impresionantes, pero en el mediano y largo plazo, ¿qué tipo de opción de energía, de este tipo de energía limpia podría ser una opción para la Ciudad de México? Mira, Francisco, tenemos que entrarle a muchas cosas. En nuestra ciudad, el 80% de los gases con efecto invernadero los generan tres temas. Uno, el transporte, los vehículos; dos, el consumo de energía; y tres, la basura o el manejo de basura. A cada uno de estos temas se tiene que entrar con actividades y acciones específicas. En la administración de Miguel Ángel Mancera, por ejemplo, en el manejo de basura, se está ya construyendo una planta que utilizará la basura para que circule el metro de nuestra ciudad. 6,000 toneladas de basura que serán utilizadas, transformadas en energía para que el metro circule. Pero también necesitamos que los actores económicos, desde los grandotes hasta los más chiquitos, pues participen. Por ejemplo,
Ya en la Ciudad de México hay cerca de 6,000 tortillerías, Francisco, Sí. y para hacer tortilla el 30% del costo es energía. Bueno, hemos logrado un primer convenio para que 2,000 tortillerías abastezcan su energía con fuentes renovables. Es decir, poniendo a las pequeñas tortillerías en contacto con empresas que ya generan energía limpia y van a tener en su recibo de energía 15% de descuento al mes, pero además estaremos fabricando tortillas limpias, Francisco. ¿Qué Son cosa? múltiples las cosas que tenemos que hacer Ujú. y eso es parte de lo que estamos discutiendo en Astana, Kazajstán. Oye, eso es un primer esfuerzo bastante interesante. Y además yo voy más allá. Hablaba un poquito de esto, Salomón, de estos proyectos de etanol, que el etanol es un combustible muchísimo más limpio que la gasolina actual, por supuesto. Este proyecto piloto de Shell de crear etanol a través de las algas, porque ya ves que aquí hasta hablando de tortillas se nos subió el precio del maíz amarillo porque estaban fabricando etanol allá en la Unión Americana y entonces nos lo Así es, encarecieron un poco. ¿Cuál en podría efecto. ser también esa alternativa para el combustible de los automóviles en la Ciudad de México, que es sin duda uno de nuestros principales problemas? Mira, Francisco, necesitamos transitar a vehículos eléctricos e híbridos, pero sobre todo orientado al transporte público. Es decir, necesitamos ir vislumbrando una ciudad en donde el bienestar y el que te vaya bien no se vea en si puedes o no comprar un coche, sino más bien en que todos usemos transporte público. Y para eso, pues tenemos una ruta muy relevante en donde el desarrollo tiene que estar orientado al transporte público, el lugar de trabajo y tu lugar de habitación tienen que ser más cercanos, porque pues si tenemos que transportarnos más de 1 hora y media diario para ir a trabajar, pues ahí ya tenemos un problema y tenemos un tema. Y las fuentes de que se va a abastecer, no sirve de nada tener autobuses o coches eléctricos si esa energía va a venir de fuentes fósiles. Y entonces, como dices, creo que hoy y lo que hemos estado dialogando en Kazajstán con los mayores expertos del mundo, déjame decirte, varios premios Nobel, eh, eh, los, los los actores relevantes en Europa, en Australia, en Estados Unidos estuvieron ahí. El tema es, cada país tiene condiciones diferentes para la generación de energía. En general, la solar está resultando ser una pieza fundamental. Empezó siendo muy costosa hace algunos años, hoy ya es incluso más económica que en algunos lugares que las fuentes fósiles. La energía eólica, Francisco, empieza a ser un tema muy relevante. Es impresionante ver cómo Escandinavia tiene estos rotores de generación de energía por el aire, ya no solo en tierra, sino los tiene en el mar, Francisco, y esto está creciendo de manera muy elevada, muy importante. En esta exposición se están presentando tecnologías de cómo aprovechar, por ejemplo, la fuerza del mar, las olas, cómo aprovechar los drenajes con nuevas turbinas. Es decir, ya tenemos un cúmulo, un paquete suficiente de fórmulas para transitar verdaderamente a la energía limpia. Ahora, si me permites, yo te diría que uno de los temas más relevantes que se han tocado a lo largo de las semanas que ha durado la Expo allí en Kazajstán ha sido el llamado de urgencia, porque estamos hablando que si los próximos 5 años no cambiamos verdaderamente la tendencia de calentamiento, Francisco, ya no podremos revertir los efectos del cambio climático. Entonces, esto no es una cosa para futurear, estamos hablando de urgentemente el mundo tiene que tomar la decisión para en los próximos 5 años transitar y ahí, insisto, las ciudades jugamos un papel muy relevante. Pues de verdad qué participación tan interesante, Salomón. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de todo lo que se hable ahí, de cuáles sean las conclusiones y ojalá que las puedas compartir con nosotros más adelante. Te lo agradezco mucho, Francisco, y pues insistir, creo que el que tú lo tomes es bien relevante porque
a veces en la coyuntura, en el día a día, pues se nos va la vida, ¿no? Y en las preocupaciones, pues que son reales, pero que son inmediatas, y no pensamos en cosas tan importantes como el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y esto, vaya, pues el augurio no es muy bueno si no tomamos acciones inmediatas, y creo que todos tenemos un granito de arena que poner, Francisco. Pues Salomón Chertorivsky, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, te mando un abrazo, Salomón, muchas gracias. Fuerte abrazo, muchas gracias, buen viernes. Igualmente.